El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece incomprensible el mensaje del Evangelio. Utiliza el Señor unas expresiones que me hacen pensar como si estuviese enojado. Y en efecto, la lectura del libro de Isaías nos resume el texto en: lávense, aparten de mi vista sus acciones, aparten de mi vista sus acciones. Hay algo que no le gusta al Señor. Tenemos, queridos hermanos, que pensar muy bien cada paso que damos, cada palabra que decimos, cada comportamiento que asumimos. Hay algo que no le gusta al Señor. Hay que tratar de entender un poquito más qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con la forma en que va escribiendo en nuestra vida. Tenemos que esmerarnos un poco más por mejorar esa relación con Dios, por mejorar la relación personal con el Señor Jesús. Hay que pedir más el Espíritu Santo, hijos, para que por la gracia y la misericordia de Dios tengamos más luz, que nos ayude muy especialmente a discernir qué es lo que no le gusta a Dios de nosotros. ¿Por qué no quiere recibir ya ni siquiera nuestros ofrecimientos? Lávense, aparten de mi vista sus malas acciones. ¿Qué será lo que sucede en nuestra vida, queridos hermanos? Que pensamos nosotros que está bien, pero que a los ojos del Señor
no está bien. ¿Qué será lo que hay en nosotros, en nuestras palabras, en nuestros comportamientos, en nuestras expresiones, que el Señor nos pide que nos lavemos las manos? Habrá que revisar todo eso, queridos hermanos, porque en el Salmo el Señor nos insiste: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y si tomamos, queridos hermanos, la indicación de que el Salmo es una continuación o es el énfasis de la lectura, pues nos sigue insistiendo el Señor: no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tu rebaño. ¿Por qué Dios nos está hablando hoy así? Hay que revisar la vida. ¿Por qué me recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Hijos, vamos a pedirle a Dios que nos regale hoy su misericordia, que nos regale hoy toda su bondad, que nos regale la gracia de la luz del Espíritu Santo para poder entender este mensaje tan especial que hoy Él nos quiere entregar. Y si miramos, queridos hermanos, los textos bíblicos o el texto bíblico del Evangelio hoy, del evangelista San Mateo, es fuerte, queridos hermanos. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a sembrar paz, sino espada. Queridos hermanos, no es que el Señor sea un Dios vengativo, para nada. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y entonces, ¿cómo entender los textos bíblicos? Queridos hermanos, eso tiene una razón fundamental. Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios de rectitud. Pero los hijos nos hemos desviado. La sociedad está patas arriba. No le interesa absolutamente nada la fe. No le interesa absolutamente nada las confesiones religiosas. No le interesa para absolutamente nada que algo o por alguien tú te doblegues. La sociedad, por el contrario, te invita a que permanezcas con la soberbia al límite, con la altivez al límite, que te enfrentes a todo el mundo, que pisotees a todo el que tengas que pisotear para lograr los objetivos que te has propuesto, para lograr las metas. Mientras que el Señor Jesús no quiere eso. Y ahí se comienza a originar la discordia que el Señor nos recomienda acá. Nos hace énfasis en el texto bíblico. Él nos lo expresa, que Él no ha venido a traer la paz, sino a sembrar la espada. Pero es porque el Señor quiere, no. Es porque la sociedad no lo quiere a Él. Y como no lo quiere a Él, no nos va a querer a nosotros tampoco. Si nosotros vamos a hablar de fe y si nosotros vamos a hablar del Señor Jesús y vamos a hablar de la iglesia y vamos a hablar de la Santísima Virgen María
y vamos a hablar de los santos, la sociedad nos va a querer mochar la cabeza. Y esa posición comienza en el hogar. Lo más duro, se los he dicho, lo más tenaz es uno poder evangelizar en la familia. Uno llega a la familia y dice hay que ir a misa y se divide la familia. Ahí es donde el Señor dice: no he venido a traer la paz, sino la espada. Su espada es su palabra. La palabra de Dios es como espada de doble filo, que cuando entra deja un mensaje y cuando sale deja otro. Una espada, cuando entra en el cuerpo de un ser humano, entra y corta, deja una herida, y al salir deja la otra. El Señor Jesús lo tiene perfectamente claro, le escuchó perfectamente, le conoce perfectamente al Padre, y el Padre nos lo ha dejado claramente. Y es una realidad. Cuando nosotros, queridos hermanos, queremos asumir el Evangelio tal y como nos lo dice el Señor, ya nadie nos quiere. Ya para todo el mundo somos un estorbo. Para todo el mundo estamos señalados. ¡Qué ridículo! Ese tonto lo que habla, esa señora lo que dice, eso está mandado a recoger. Ahora la sociedad nos dice que podemos abortar, que podemos matar a los niños, y la iglesia viene a decirnos que es un pecado. Ridículos que son. Esa es la división que el Señor ha venido a traer, porque Él ha venido a traer el mensaje del reino de los cielos, el resumen de la ley, que es el amor, pero un amor objetivo, un amor real, un amor que no le tiene miedo absolutamente a nada, un amor para ti, para mí y para todos. Pero para tener ese amor, recibir ese amor, nosotros debemos de ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. O sea, poner en práctica la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, se dividen los hogares, se dividen los grupos, se dividen las comunidades. Cuando hay alguien que quiere poner al derecho las cosas, que quiere poner orden, que quiere poner por delante el Evangelio y la palabra de Dios, ya ahí no hay absolutamente nada que hacer, porque no todos van a entender el mensaje. Si nosotros estamos acá, nosotros le entendemos el mensaje al Señor, al menos tratamos de entenderlo. Pero cuando llegamos a la casa, póngalo pues en práctica. Qué complicado, porque es que nadie más lo ha escuchado. Solamente tú y yo lo hemos escuchado. Vaya, póngalo pues en práctica en la sociedad, cuando nadie lo ha escuchado y cuando todo el mundo no desea escuchar absolutamente nada de iglesia, de valores, de fe, de esperanza, de Dios, de la Santísima Virgen, de los santos. Nadie quiere escuchar ya eso. Nosotros que sí queremos hablar de los valores y de lo fundamentalmente cristiano, nosotros nos vamos volviendo un objeto raro. Y nosotros, con la radicalidad que el Señor nos pide, pues con toda seguridad, hermanos, lo único que nos vamos a encontrar son dificultades. Es que se divida la familia, es que se alejen de nosotros,
es que nos dejen solos, es que nadie nos quiera escuchar. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Por eso yo les he insistido, queridos hermanos, no tenemos que pelear con nadie. La verdad no se discute. La verdad por sí misma, ella solita se impone. No tenemos que ir a pelear con nadie. Vea, levántese, vaya a misa. Por Dios, mire tal cosa, tal otra. No tenemos que hacer nada de eso. Lo único que nosotros tenemos que ser es buenos samaritanos, como nos lo decía el texto bíblico ayer. Poner en práctica el mensaje de la palabra de Dios. Darme gusto yo, cada uno de nosotros, acogiendo la palabra del Señor, viniendo a escucharlo todos los días, recibiendo su cuerpo y su sangre y siendo misericordiosos con todo el mundo. De esa forma es que nosotros podemos evangelizar. Ay, andate de aquí que pues me voy, no tengo problema, la palabra de Dios lo dice. Donde no los quieran recibir, salgan, sacúdanse las chanclas, sacúdanse las sandalias, sacúdanse los zapatos y sigan caminando. Y punto, hijos. Pero no tenemos que pelear con nadie. Tenemos que ser buenos samaritanos. Tenemos que estar con los brazos abiertos para acoger al que nos permita que lo podamos acoger. Y para dejar ir tranquilamente a quien no quiera estar al lado de nosotros. El texto bíblico lo dice: quien ame más a su padre y a su madre que a mí, no tiene nada que ver en el reino de los cielos. Quien ame más al hijo o a la hija, no tiene más que ver en el reino de los cielos. Porque por encima de todo ser humano, porque por encima de toda situación tiene que estar Dios. Y si no está Dios por encima de mi padre y de mi madre, pues yo tengo invertidos los valores, soy un idólatra, porque entonces lo más probable es que no adore a Dios, sino que adore a mi mamá o a mi papá, y tampoco es así. A nuestros seres queridos, al padre y a la madre, los tenemos que amar muy especialmente, pero no en el mismo lugar con que se ama y se adora a Dios. Ellos son la más grande bendición que Dios nos ha regalado. ¿Y cómo es posible que esa bendición nos vaya a hacer volver idólatras? Nos vaya a hacer desviar el camino. No, hijos, no puede ser así. Tiene que ser al derecho, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ahí está la escala: Dios, el prójimo y cada uno de nosotros. Dios, padre, madre, hermanos, familiares, amigos, conocidos, luego yo. Esa es la escala. No la digo yo, la dice el texto bíblico, la dice la ley. Lo repasábamos ayer, queridos hermanos. Entonces, aquí no hay confusión. Este evangelio trae división. Este evangelio nadie lo entiende, nadie lo asimila. ¿Cómo es posible que todo un Dios venga a dividir la familia cuando todo el mundo proclama que la familia es la que hay que unir? ¿Y cómo la tiene dividida la sociedad? Dios la viene a dividir por su palabra, que es una espada de doble filo, que traspasa el corazón de los familiares, que los hiere por dentro, pero que se resisten a morir para el Señor.
Y entonces lo mejor es venirse en contra tuya y en contra mía. Pero ánimo, queridos hermanos, que el Señor Jesús está con nosotros. Hay que examinar la vida así. Ayúdenme a orar, oren por mí, para que pueda encontrar qué es lo que al Señor no le gusta de mi vida. Les prometo mis oraciones para que Dios, por medio de su Santo Espíritu, les ayude a encontrar qué es lo que no quiere en sus vidas. Así, ustedes por mí, yo por ustedes y todos juntos por la sociedad y por nuestra comunidad parroquial, queridos hermanos, vamos a hacer una labor interesante, que sea a partir de este momento, donde todos los días ustedes oren por mí, yo ore por ustedes y juntos oremos por nuestra sociedad, por nuestro hermoso país, por esta maravillosa ciudad, por la sociedad, por nuestras familias, por nuestros amigos, por la comunidad parroquial, queridos hermanos. Con toda seguridad, no hay una sola oración que no sea escuchada. No hay una sola oración que no alcance la gracia y la bendición de Dios. Pues que sea ese propósito, para que juntos nos apoyemos, no nos dividamos más por la palabra del Señor, por sus preceptos, por cumplir sus mandamientos, y podamos continuar de frente con el amor de Dios para abrazar a todos nuestros hermanos, al prójimo. Seamos buenos samaritanos, queridos hermanos, como el Señor lo ha sido con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,